Lo que hemos hecho en este trabajo básicamente ha sido procesar unas señales de encefalografía para después analizar los datos que venían de ese procesamiento y sacar unas conclusiones acerca del deterioro cognitivo. Durante el PBL se nos dio la oportunidad de desarrollar el proyecto en una temática que nos gustaba, surgió este proyecto y decidimos especializarnos más en estos temas. Elena, una psicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, nos cedió los datos para llevar a cabo este estudio. Una vez aquí, comenzamos a analizar los datos entre los tres y pudimos llevar a cabo el proyecto mediante el trabajo grupal. Sí, además hemos tenido feedback de los expertos de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la Universidad de Mondragón. Desde la universidad se nos ofreció la posibilidad de asistir al Congreso Nacional CASEIP en Ciudad Real y fue una experiencia enriquecedora ya que tuvimos la oportunidad de conocer a distintos estudiantes y profesores de ingeniería biomédica de distintas universidades estatales. Además pudimos también asistir a diferentes charlas y debates sobre diversos temas de la ingeniería biomédica. Pues y el haber publicado un artículo con este trabajo pues supone un plus para nosotros, además que hemos ido por la rama de la investigación, pues eso para nuestro currículum viene muy bien. Sí, al final, una vez cuando solicitas diferentes becas, es un aspecto que se valora, entonces pues nos viene muy bien para el futuro también. Y además en la industria biomédica, tanto para el desarrollo de nuevos productos como para su posterior validación clínica, es muy importante conocer el mundo de las publicaciones.